Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este inicio de la nueva cohorte del Diplomado Internacional en Autismo y otros trastornos infantiles. Para mí es un honor eh, darles la más cordial bienvenida a una nueva cohorte del Diplomado. Es un espacio que ha sido diseñado con un propósito principal y es que ustedes puedan fortalecer esos conocimientos, esa sensibilidad y ese compromiso también como profesionales del área de la salud, eh, también para familias y para cuidadores en torno a esas neurodivergencias que día a día impactan esa infancia, no solamente en el hogar, sino también a nivel académico y también a nivel de la sociedad. Entonces, a lo largo del diplomado, vamos a explorar esos enfoques actualizados, enfoques que son basados en esa parte de la neurociencia. Vamos a trabajar mucho lo que es el ámbito de lo neuro. Eso es muy importante que entendamos cómo funciona esa parte del cerebro, pero siempre es un enfoque que esté actualizado y basado en esa parte científica. La idea es que vamos a mirar prácticas basadas en evidencia. Vamos a trabajar estrategias de intervención interdisciplinaria, que la idea es que nos permitan acompañar con mayor eficacia, con mayor eficiencia, pero sobre todo con una muy buena capacidad de análisis y sobre todo humanidad para niños, niñas y adolescentes con autismo y otros trastornos a nivel del neurodesarrollo. Les agradezco de antemano profundamente esa participación. Cada uno de ustedes representa una pieza fundamental en esa construcción de, de lo que es una sociedad más inclusiva, más empática, más justa, pero la única manera de construir una sociedad empática es conociendo un poco más sobre esas neurodiversidades, esas neurodivergencias. Espero que este recorrido académico sea también una experiencia transformadora a nivel personal y a nivel profesional. Van a ver que van a aprender muchísimo referente a lo que es el trastorno del espectro autista. La clase de hoy es una clase distinta al resto. ¿Por qué? Como hoy es la primera clase, hoy es nuestro primer encuentro, nosotros vamos a tener el ingreso a eso de las 8 de la noche, hora colombiana, de nuestro coordinador. El coordinador es quien les va a explicar a ustedes dónde está el material de apoyo, cómo pueden adquirir esa certificación. La certificación es sumamente fundamental, principalmente porque nos da una mirada diferencial a nivel de lo académico, a nivel también de lo laboral. Les permite también saber a otras personas que ustedes tienen ese conocimiento desde el autismo y otros trastornos eh, infantiles. Entonces, importante siempre desde la humanidad, eso es muy importante. Algo que yo siempre digo es que aunque vamos a trabajar autismo y otros trastornos infantiles, no verlos desde esa mirada de un diagnóstico, porque más que un diagnóstico es conocer esas neurodivergencias, entender cómo funciona el cerebro. No hay una forma única de entender el cerebro, no hay una forma única de funcionar, eso es sumamente fundamental. Hay múltiples formas de entender el mundo y eso es lo primero. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a tener el ingreso de nuestro coordinador a las 8, pero también vamos a hacer una ronda de preguntas a las 7:40, 7:50 aproximadamente, preguntas que les hayan surgido de la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con algo fundamental y es la introducción. Sé que algunas personas no están escuchando bien. Siempre estas son las herramientas. El paso número uno es conectar el audio. Siempre, conectar el audio, ya sea que estén en computador o que estén en celular. Y el paso número dos es tener un Wi-Fi o datos móviles, darle clic para activar el audio. Sé que muchas personas no me están escuchando, espero que estén viendo mi mouse. Y si en algún momento se les desconecta el audio, se salen de la reunión, vuelven a ingresar o no es sino que le den acá, conectar audio. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Para mí siempre es un placer dar ese diplomado, siempre hay mucho que aprender, realmente aprendo muchísimo de las preguntas y aprendo muchísimo también de esos casos que ustedes también tienen. Me voy a presentar, esto lo voy a hacer de manera rápida, mi nombre es Ana María Velázquez, yo soy psicóloga con un enfoque cognitivo-conductual y tengo una maestría en neuropsicología clínica.
Siempre me ha gustado el tema de la neurociencia, me ha gustado cómo es ese funcionamiento cerebral y en ese recorrido me he dado cuenta que no hay una única forma de procesar el mundo. Incluso las personas que aparentemente son neurotípicas, es decir, que están dentro de la media poblacional en cuanto al funcionamiento cerebral, tienen ciertas desviaciones. Entonces, eso es lo bonito del cerebro, que es un universo muy amplio por descubrir. Lo que sabemos del cerebro no es ni siquiera la mitad, no alcanza a ser la mitad de lo que nos falta por comprender. Mi experiencia ha sido desde la parte psicológica, pero también la he combinado con esa parte de lo neuro, lo que me permite entonces también ver como esa perspectiva psicobiológica del comportamiento, que es fundamental. Esto lo voy a pasar de largo para que nos centremos un poco como en lo interesante, pero sí es importante que ustedes sepan quién va a ser la persona que les va a dar el curso. No solamente me gusta el tema del neurodesarrollo, sino también el tema de la parte de las demencias, me encanta también lo que son los accidentes cerebrovasculares, lo que son los trastornos genéticos, que de hecho vamos a ver cómo trastornos genéticos y cómo infecciones del sistema nervioso en la ontogenia, es decir, en esa génesis del sistema nervioso central, generan ciertas alteraciones funcionales a lo largo del recorrido vital de un niño y trastornos genéticos, por ejemplo, X frágil, síndrome de Angelman, la Tourette, perdón, en general hay muchos trastornos genéticos que empiezan a también concomitar con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, importante tener en cuenta esto y también he tenido experiencia en educación. Ha sido en educación superior, en universidad, pero en universidad también nos debemos dar cuenta de esas neurodivergencias. A veces nos olvidamos que las neurodivergencias no solamente están en el ámbito académico de primaria o de secundaria, sino que también pasan esas barreras académicas hasta la parte de una escuela secundaria, donde también hay que hacer ciertas adecuaciones curriculares para poder permitir que las personas con autismo y que las personas con otros trastornos infantiles puedan trabajar, puedan estar vinculadas a un factor académico. Esa es la definición del programa. El programa fue diseñado principalmente para que ustedes conozcan cómo es ese neurodesarrollo, cómo son los trastornos del neurodesarrollo, para que comprendan cómo son esas habilidades que debemos tener en cuenta también los clínicos para dar un adecuado abordaje. Entonces, todo el diplomado representa una oportunidad para que podamos profundizar en esa atención integral. Siempre se debe dar una atención integral, un diagnóstico oportuno. Sé que muchas personas tienen la pregunta, bueno, pero ¿a qué edad se puede dar un diagnóstico de autismo? Ya incluso se está dando antes de los 3 años y eso también ha hecho que muchas personas puedan acceder a esa intervención a tiempo, a una intervención que sea afectiva y que la idea es mirar que el autismo y otros trastornos infantiles no solamente impactan a la persona, al individuo, sino que también impacta a las familias, impacta a las comunidades y por ello como profesionales nuestra labor siempre debe ser contribuir con esos conocimientos que estén basados en esa evidencia científica, siempre basados en evidencia, porque actualmente hay muchos neuromitos, como por ejemplo, un mito muy grande que también vamos a ver, es el mito de las vacunas, que más adelante les voy a mencionar, que hoy en día también ha generado una controversia amplia. Entonces la idea es que tengamos en cuenta lo que es la neurociencia. En las competencias vamos a adquirir habilidades para integrar esos conceptos y las concepciones actuales sobre el trastorno del espectro. ¿Qué se conocía antes y qué se conoce ahora del trastorno del espectro? Acá les doy una pequeña pincelada de lo que vamos a comprender y una de las cosas que debemos tener muy presentes es que ya no se habla de las 5 subdivisiones que se tenía en el DSM-4, que era trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, autismo puro o autismo, y trastorno de lo que era el espectro, el síndrome de Asperger, que ya no se habla de síndrome de Asperger, ya no se habla de síndrome de Rett, el síndrome de Rett ya no se parte del autismo, sino que ya se integra y lo que hoy en día usa el DSM-5 son 3 niveles de apoyo, nivel 1, nivel 2
nivel 3 de apoyo. Eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces, que tengamos un lenguaje actual de lo que son esas concepciones actuales del autismo. La idea es que ustedes puedan adquirir esa segunda competencia, que son herramientas para esa identificación de los signos de alarma en la primera infancia. Importantísimo. Desde que los niños están pequeños, sobre todo en los niveles 2 y 3, empiezan a mostrar ciertos signos, como por ejemplo no sostener la mirada, no responder al nombre a la edad de los 2 años, entre otros aspectos que vamos a ir trabajando. Lo que les mencionaba es que ustedes puedan tener una buena etiología, que puedan conocer esas características para hacer una buena intervención desde una mirada integral y la clasificación de otros trastornos del neurodesarrollo. Eso es sumamente fundamental, tener en cuenta cada uno de los temas. En el diplomado vamos a estar trabajando por módulos. 4 módulos teóricos, un módulo teórico prácticos porque vamos a ver casos clínicos y un módulo que es solamente evaluativo, pero es autoevaluativo. Ya les voy a explicar. Módulo 1, una introducción al trastorno del espectro. Tema número 1, teorías explicativas y la breve revisión histórica. Esta historia es fundamental porque a lo largo de la vida de la humanidad, cuando hablamos de autismo, antes, y cuando les estoy hablando antes no es hace mucho, incluso antes de los años 80, se tenía una mirada del autismo diferente a lo que tenemos hoy en día. Se tenía una mirada del autismo de pronto sancionatoria, donde muchas personas murieron recluidas en un instituto de salud mental que en aquel entonces eran llamados manicomios, hoy en día no tiene relación, eso es importante tener en cuenta, y porque se confundía mucho con lo que era la esquizofrenia, cuando no hay un vínculo. Entonces, conocer la historia nos permite saber en qué momento estamos, cómo hemos avanzado del autismo y también cuánto nos falta por avanzar. En el tema 2, una definición y esa clasificación del trastorno. Entonces acá es donde vamos a mirar cómo se clasifica, cuáles son los 3 niveles de apoyo, que como les digo son 3. En el nivel 1 es donde tenemos, igual eso se los voy a profundizar en este tema 2. En el nivel 1 tenemos las personas que no tienen o que no necesitan, no requieren un apoyo tan sustancial. En el nivel 2 requieren un apoyo más sustancial y en el nivel 3 un apoyo muy sustancial, significativamente, con dificultades. En el tema 3 una epidemiología y las bases neurobiológicas. Ojo acá con este término. Cuando hablo de epidemiología, lo pongo acá, pero que lo vamos a entender en el tema 3, no se habla de epidemiología porque no es una epidemia. No tiene nada que ver con el concepto de enfermedad. Se llama tasa poblacional o prevalencia, pero igual eso se los voy a explicar más adelante. En el módulo 2, lo que son los hitos del neurodesarrollo, las generalidades, cómo es el área del desarrollo cognitivo, cómo es el área del desarrollo motora y lo socioindividual, que también es fundamental. En el módulo 3 es donde vamos a ver esa evaluación y cómo se hace el diagnóstico en el trastorno del espectro autista. Vamos a mirar en el tema 1 la evaluación y los objetivos. Vamos a trabajar las pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas en el autismo. Vamos a mirar lo que es el A2 y el ADI-R junto con otras pruebas. Esas 2 pruebas son gold estándar para un adecuado diagnóstico, aunque no son las únicas que se deben utilizar. Tema 3, la familia del paciente con autismo. Cómo es súper importante tener también en cuenta la familia en ese proceso de intervención. En el tema 4, una intervención multidisciplinaria. Y en el módulo 4, otros trastornos infantiles. Yo les había mencionado que nosotros tenemos también un módulo número 5. Ese módulo 5 es de autoevaluación, solamente autoevaluación. Entonces, cada uno de ustedes, yo, faltando 2 días antes de culminar el diplomado, yo les voy a enviar el link, el enlace del formulario. Ese formulario no es calificable, entonces no se preocupen si de pronto tienen 2 preguntas correctas y el resto incorrectas, no. Son 20 preguntas. De esas 20 preguntas, ustedes van a tener a su disposición para que puedan trabajar con ellas y puedan saber
¿Cómo ha sido ese desempeño en el proceso de aprendizaje? Como les digo, es voluntario, no es calificable y yo se los envío 2 días antes de culminar las, las clases. Y en el último día de clase, lo que hacemos es trabajar con ese cuestionario y poder resolver inquietudes. Nosotros tenemos acá, para tener en cuenta, eso es muy importante, cada uno de los temas que nosotros vamos a trabajar del contenido temático, nosotros vamos a estar trabajando con el material de estudio. A eso quiero que le presten mucha atención porque la información del material de estudio no la da nuestro coordinador o nuestra coordinadora, que ya les voy a, eh, dar el número para que se puedan comunicar con ella. Esto viene con la certificación y acá está, por ejemplo, todo lo que hemos o lo que vamos a ver, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Si yo me voy al módulo 1, tema 1, están las lecturas complementarias de ese tema, la presentación que yo muestro en la clase y videos que vamos a presentar en clase. Así sucesivamente con módulo 2, mismo. Tema 3, tema 4, lecturas, presentación. Y lo que yo quiero que observemos es que estos dos aspectos, esa carpeta de casos clínicos y los libros guías generales, los vamos a trabajar. Sobre todo los casos clínicos. Acá tenemos algunos casos clínicos de trastorno del espectro que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, tenemos un informe neuropsicológico de una rehabilitación, de un programa intensivo de 24 sesiones a un niño de 5 años. Este informe sí es un poco largo, tiene aproximadamente más de 20 páginas, 22 páginas. Esto es un informe de rehabilitación que se realiza a un niño de 5 años desde, eh, con nivel 1, desde las funciones ejecutivas, solo funciones ejecutivas de trabajo acá. También les voy a ir subiendo cuando está la atención. Entonces, acá tienen todo el informe para que lo lean, qué instrumentos de evaluación se utilizaron previamente, cómo se estructuró la sesión. Este es un ejemplo que pueden de pronto utilizar. Luego tenemos un caso de autismo grado 2. Acá tenemos toda la parte, todo el informe que vamos a trabajar. Esto en el material de estudio. Una mujer, eso es muy importante, ya vamos a ver por qué, porque en el autismo en las mujeres es un poco diferente. Que tenemos a Laura. Laura ya es una mujer adulta con un diagnóstico de autismo para que podamos trabajar. Ese es otro. Este es trastorno del espectro autista grado 3, no verbal. Era una persona no verbal, ya era un adulto, 27 años, nivel 3. Acá está el informe. Bueno, y así sucesivamente. También tenemos de grado 1, por ejemplo. Todo esto está en el material de estudio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo? Ah, bueno, y también los libros guías, que por acá me están preguntando. Entonces, tenemos un ebook de autismo para padres y tutores y niños y niñas con trastorno del espectro. Es muy importante también esa parte de los padres. Hay muchas preguntas que pueden tener, muchas preguntas que pueden surgir. Este me encanta, es un manual para aprender y trabajar lo que es una educación emocional, trabajar las emociones. Se encarga un poco. Entonces, este manual trae como tal muchas actividades que se pueden hacer. Se llama Trabajando las emociones. Y trae módulos donde la idea es trabajar con ellos. En cada uno de los módulos está alguna emoción. Lo que les quiero mostrar es cómo se ve. Esto es una introducción como tal, estrategias metodológicas, cómo trabajar, por ejemplo, las emociones en la escuela, en casa. Acá está, por ejemplo,
un índice. Entonces, por ejemplo, cómo trabajar ese vocabulario emocional y las estrategias, distinguir lo que sienten y las estrategias, cómo trabajar esa empatía, que es importante, el reconocimiento de emociones tanto de ellos como de los demás, el miedo, el enojo, las causas y las consecuencias de las emociones y una práctica de emociones. Acá tienen todo toda la guía, ahí la pueden tener. Ese es un libro donde el autismo en niños y adultos, una guía para la familia. Bueno, allí tienen muchos materiales. Bueno, este también es un handbook, manual para padres, guía de salud mental en el aula, guía para familia de personas con autismo, guía práctica para la depresión. Esta como tal no es únicamente y exclusiva para la persona con autismo, pero sí en el autismo hay mucha concomitancia con ansiedad, con depresión, trastornos emocionales, sobre todo cuando son diagnosticados tardíamente. Entonces acá tienen esta, esta parte de la guía práctica para la depresión. Toda esta parte la pueden solicitar acá, el enlace, ella les explica con la coordinadora Paula Contreras, que es más 57 316 228 2081, ahí están los dos números. Igual es muy importante, recuerden que nuestro coordinador ingresa a eso de las 8 de la noche, hora colombiana, quien también les va a estar explicando ese aspecto sobre dónde está el material de estudio, sobre cómo obtener el material de estudio, esa parte de la certificación, para que ustedes lo puedan entonces conocer. Sí, Patricia, todas las clases quedan grabadas, absolutamente todas, exacto. Nicole también le respondió, todas las clases quedan grabadas. Las clases las suben a YouTube. Sin embargo, yo todos los días lo que hago es enviarles la grabación. Es decir, por ejemplo, la clase de hoy la suben a YouTube 2 días después, pero también se las comparten a ustedes al grupo de WhatsApp, donde les comparten también pues como toda la información del inicio de la clase, etc. Sí, las clases son diario. Ya les voy a explicar esta parte. Entonces, teniendo en cuenta los temas. La metodología de clase son 9 días. Nosotros tenemos tenemos días de clase todos los días, exceptuando los días domingos. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Domingo no tenemos clase. Los horarios son los siguientes. Empezamos a esta hora y finalizamos 9:40 hora de la noche, hora colombiana. Ya les voy a mostrar cómo pueden hacer esa conversión horaria. Pero eso de lunes a jueves. Los horarios de los viernes empezamos 6 a 9 p.m. hora colombiana y los horarios de los sábados son en la mañana. Cambian a la mañana. Empezamos 9 a.m. hasta el mediodía, hora de Colombia. Nosotros, como las jornadas de clase son largas, para promover también ese proceso de aprendizaje, es importante que el cerebro también descanse. Si no, no vamos a tener un buen proceso de aprendizaje y eso es lo que realmente queremos. Vamos a tener unas jornadas de descanso. Los lunes a jueves van a estar a las 8 p.m. Los viernes el descanso va a iniciar a las 7 p.m. y los sábados a las 10:30 hora de la mañana. Si ustedes de pronto están en otra zona horaria del país, acá tienen cómo hacer la programación. Si en Colombia son las 6, saben que, por ejemplo, en Uruguay son las 8. Si en Colombia son las 6, en Guatemala son las 5, en Ecuador las 6, en Perú la hora de clase sería también las 6. Y así sucesivamente para cada país. Sé que muchas personas de pronto también están fuera de la latitud latinoamericana, entonces son las 12 de la mañana de la madrugada en España, para que lo tengan muy en cuenta por si en algún momento tienen dificultades haciendo esa conversión. Eso es muy importante tener presente. Los materiales están subidos en el Drive que les mostré. Los materiales tienen diapositivas, tienen pues como guías de clase que son importantes y todo lo relacionado con esa parte de la certificación no es conmigo, sino que es directamente con los coordinadores
yo soy encargada del área académica, ellos son los encargados del área administrativa, es decir, ellos son quienes les dan toda la información respecto a eso. Recuerden, todas las clases son grabadas y todas las clases son gratuitas y recomendaciones de clase. Eso sí es muy importante, porque en muchas ocasiones, como necesitamos tener tan buena atención, muy buena atención sostenida en las clases para poder comprender, mantener siempre los micrófonos apagados, porque a veces cuando se enciende un micrófono sin querer o se enciende una cámara sin querer, sacamos de foco de la clase a otro compañero. Entonces la idea es mantenerlos, hacer comentarios por medio del chat, respetar las opiniones de los demás, fundamental. Nosotros vamos a tener en la clase actividades. La idea es que ustedes puedan trabajar y poder tomar nota de lo que estamos trabajando. Yo les voy a hacer una pregunta y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Usualmente yo empiezo a dejar el chat abierto cuando llevamos ya cierta trayectoria de tiempo, donde ya sabemos de pronto hacer un buen uso del chat. ¿Qué prefieren? Que el chat esté cerrado durante la mayoría de la jornada y abierto en momentos culmen de preguntas o lo prefieren abierto. Igual, yo me supedito a la mayoría de ustedes. Recuerden que el aprendizaje es para ustedes. Bueno, cerrado, cerrado. Sí, listo. Entonces, lo voy a cerrar para las personas que de pronto eh, opinaron que abierto, no se preocupen, el chat nunca se va a mantener cerrado durante toda la jornada académica. Es decir, cerrado mientras explico, sobre todo porque ya vamos a iniciar la temática y quiero que ustedes tengan un buen proceso de aprendizaje y muchas veces se pueden, pues, como confundir, ¿sí? Entonces, vamos a tener el factor del chat cerrado, pero abierto en momentos importantes. Yo siempre les menciono cuándo lo vamos a tener abierto, para que no se preocupen y puedan estar muy pendientes. Para tener un buen proceso de aprendizaje, ustedes siempre parten de una necesidad. Yo espero que esa necesidad y ese interés los lleve a una motivación constante de 9 días, los lleve a la acción de conectarse y a un buen proceso de aprendizaje. Vamos a dar entonces inicio con este corto. Es un corto donde nos va a dar una mirada, una perspectiva, sobre todo para esas personas que de pronto o no conocían el autismo o lo conocen de una manera diferente a lo que ya hoy en día está. Y vamos a verlo e iniciar la clase. Recuerden, este video que vamos a ver va a estar almacenado en el material de estudio. Con el video vamos a dar inicio a lo que es el módulo número 1, donde vamos a trabajar esa parte de las teorías explicativas y una breve revisión histórica. Les estaba mencionando que conocer la historia nos permite también saber qué retos las personas con autismo han enfrentado a lo largo de la historia. Eh, Hoy en día lo que conocemos de autismo ha tenido que pasar por muchos cambios epistemológicos, ha tenido que pasar también muchas personas de pronto recluidas en un instituto de salud mental que, como les digo, antes quizás eran llamados mal, llamados manicomios. Hoy en día sabemos que pues ya hay que trabajar el manejo de las crisis, sí, pero desde otra perspectiva. Esa frase es fundamental antes de iniciar en general este, este tema y es esto. Conozca todas las teorías, domine
todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. No podemos desconocer que estamos trabajando con personas, no solo con el diagnóstico, sino con la persona, con esa individualidad que hay detrás de un diagnóstico de autismo, de un diagnóstico de TDAH, de un diagnóstico de lo que antes era conocido como dislexia, discalculia, disgrafía, hoy en día se conoce como un trastorno específico del aprendizaje. Pero es importante entender que detrás de ese diagnóstico hay toda una historia. No podemos nunca desconocer que detrás de ese diagnóstico eh, hay familias, detrás de ese diagnóstico quizás también hay historia de discriminación académica, entonces siempre trabajar desde una perspectiva muy humana. Y enlazando esta frase, llega esta. La neurociencia es, por mucho, la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Ningún cerebro es igual. A nivel visual, sí, yo puedo ver dos cerebros y de pronto decir, no, no sé de quién es este y este. Pero si analizamos más profundamente un cerebro, las circunvoluciones, el tamaño de los giros de las circunvoluciones, la función y cómo procesa la información es diferente. Por eso todos tenemos formas de ser distinta, todos tenemos formas de procesar el mundo diferente. Una persona toma de pronto diferente una situación a otra y eso es lo que hace bonito la neurociencia. Y es acá donde vamos a trabajar, a aprender a entender esas neurodiversidades, esas neurodivergencias. Vamos a iniciar esa introducción al trastorno del espectro con, con un, un video, es un video realmente reflexión. Quiero que tengamos en cuenta este video a lo largo del diplomado, porque este video nos va a servir muchísimo para entender esa perspectiva, no desde una persona neurotípica, sino desde una persona neurodivergente. Este es un cortometraje francés, entonces van a ver abajo los subtítulos para que estén muy pendientes de esos subtítulos. Está subtitulado, entonces no se preocupen si de pronto no comprenden el idioma. Acá abajo pues está los subtítulos abajo para que lo puedan ver. Y en este video quiero hacer entonces una reflexión sobre por qué el video. Ese cortometraje se llama Los zapatos de Luis, nos da lo que es una mirada, de hecho, muy profunda y creo que muy conmovedora. Es un cortometraje francés muy bonito. Nos da la perspectiva de Luis, que Luis es un niño de 8 años y medio y a través de lo que Luis nos relata, a través de lo que podemos ver en todo el cortometraje, comparte cómo percibe el mundo que lo rodea, cómo entiende el mundo que lo rodea. Eh, Nos muestra que hay desafíos donde todo el tiempo está enfrentando desafíos a nivel en el colegio, a nivel del hogar, desafíos tanto en las emociones como en los comportamientos día a día. Y es una narrativa del cortometraje que nos permite ver y empatizar con esa experiencia, comprender mucho mejor esas particularidades en el trastorno del espectro. Es una historia que destaca la importancia de la empatía, es una historia que nos destaca la importancia también de, de ver la inclusión, de, de entender que con pequeños gestos o mostrando pequeños gestos de comprensión pueden tener un impacto significativo en la vida de alguien con cualquier tipo de diagnóstico, sea con autismo, sea TDAH, sea cualquier neurodivergencia. Nunca exponer a la persona sin apoyos, a ningún contexto que nosotros sepamos que va a estar de pronto flaqueando. Entonces, al presentar esa realidad de Luis en el cortometraje, creo que nos muestra de manera muy sensible y de manera muy accesible cómo nos invita ese cortometraje a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, sobre nuestros propios comportamientos hacia esa diversidad. Entonces, es un mundo que a menudo no está diseñado para la neurodiversidad, pero también nosotros o las personas neurotípicas
generan las mismas barreras. Ni siquiera las barreras las tiene una persona neurodivergente, sino una persona neurotípica. Y eso nos recuerda que también tenemos una necesidad de construir un entorno, un mundo más inclusivo, un mundo más comprensivo. Y nos enseña que a ponernos en los zapatos de Luis, por eso se llama así, los zapatos de Luis, podemos derribar esas barreras y podemos fomentar también una sociedad que pueda ser un poco más inclusiva eh, y respetar las neurodiversidades. Vamos a ver las teorías explicativas y la breve revisión histórica. Esta frase es fundamental y es que a veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido, ni que nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. Resulta que el autismo como tal fue reconocido apenas en 1980. Es decir, hace muy poco tiempo el autismo deja de ser visto de pronto como un trastorno mental individual o como un trastorno mental vinculado a lo que era la esquizofrenia y empieza a ser reconocido como una entidad diagnóstica individual. Antes del 2013 teníamos el DSM-4. En el DSM-4 ahí sí estaba esos criterios diagnósticos un poco más segregados en trastorno autista puro o trastorno autista atípico o síndrome de Asperger o síndrome de Rett o trastorno desintegrativo infantil. Y en el DSM-5 ya no se distingue esas subcategorías, ya se distingue como un mismo diagnóstico, que es el trastorno del espectro autista, pero lo que va a variar son esos niveles de apoyo, que como les digo, son 3 niveles de apoyo que requiere. Pero de todas maneras vamos a analizar cómo son los déficits en las interacciones sociales, los comportamientos repetitivos y esa comunicación. La historia del autismo y la historia de la humanidad tienen una percepción de pronto diferente. Es decir, ¿cómo ha sido esa percepción de la historia de la humanidad de lo que es el diagnóstico? La historia de la humanidad es fundamental porque nos permite también conocer cómo ha cambiado el diagnóstico, qué ha cambiado con el tiempo, cómo ha cambiado nuestra percepción, cómo ha cambiado esa forma de diagnosticar, cómo han sido los diferentes tratamientos que ha recibido el autismo a lo largo del tiempo. Entonces, ha tenido una evolución. Antes del siglo XX, el autismo no era reconocido como un diagnóstico específico. Solo fue apenas en la década de 1980, como les mencionaba, que se pudo trabajar como un diagnóstico individual. Y antes de esto, unas décadas más atrás, fue en la década de 1940, cuando hubo un psiquiatra, que creo que a muchos les puede sonar el nombre, y fue Leo Kanner. Leo Kanner y Hans Asperger también, son dos, que de hecho son muy coetáneos, 1943 y el otro unos años un poco pues cerca, empiezan a describir por primera vez lo que hoy entendemos como trastorno del espectro autista, TEA. No le dieron el nombre, no le dieron el nombre que hoy en día conocemos, eso ya fue en el 2013, pero sí se empieza a dar una nueva comprensión del autismo, cómo ha evolucionado, cómo pasa de ser visto de un trastorno mental grave a un espectro mucho más amplio de no solamente limitaciones, sino muchísimas ventajas. Y que también tenemos diferentes grados de manifestación. También es importante entender que han habido cambios en esa percepción social. Históricamente las personas con autismo fueron segregadas, fueron malinterpretadas, fueron excluidas y en algunas culturas, algunas épocas, se les consideraba tan extrañas que eran separadas del resto de la humanidad. Eran como que no podían estar con el resto de la humanidad. Hoy sabemos que hay mucha neurodiversidad, eh, incluso, como les digo, antes no se entendían o no se reconocían esas diferencias a nivel neurológica subyacentes. Hoy en día sí, se sabe que todos procesamos diferente y que con el tiempo movimientos de concientización, movimientos de activismo de la salud han trabajado para cambiar esa percepción social del autismo y promover una inclusión también de esos derechos. Entonces, importante tener en cuenta eso. Y acá es donde les quiero mostrar un ejemplo de una película. Van a ver que a lo largo del diplomado hago muchas recomendaciones de películas porque también es importante aprender con el arte.
Y es una película que es en stop motion. Es una película muy bonita, se llama Mary y Shelley, o Mary y Max. Creo que está en algunas plataformas de YouTube y en recently. entonces vamos a ver este pequeño fragmento donde quiero entonces que ustedes tengan una perspectiva o una mirada muy amplia de lo que ya se conoce como autismo. Van a ver que acá van a hablar de Asperger, pero recuerden igual también es la época en que está inspirada esta película. Es una película que, como les digo, es muy bonita y es una persona que tiene autismo nivel 1, lo que anteriormente se conocía como síndrome de Asperger, pero está en un hospital psiquiátrico. Allí veíamos entonces ese impacto cultural que ha cambiado afortunadamente a lo largo de la historia. Las sociedades han abordado el autismo de diferentes maneras, desde esa reclusión o esa exclusión en instituciones, hasta de pronto no poderlas integrar en escuelas y comunidades. Hoy en día sí, hoy en día es importante hablar de esas neurodivergencias dentro de las escuelas, dentro de los colegios, dentro de los trabajos. Afortunadamente han cambiado las políticas públicas y políticas educativas y esos enfoques terapéuticos también han mejorado. Y que en tiempos más recientes, ya para pasar a esto que les quiero explicar, eh, en tiempos más actuales hay un reconocimiento de lo que son esas neurodiversidades. Es decir, ya ese concepto de lo que es una neurodiversidad ha generado también mucha aceptación. Eh, ya es un enfoque que reconoce a las personas con autismo que tienen formas diferentes, pero igualmente valiosas, de experimentar, de procesar el mundo. Eso es un cambio también histórico importante, también hay que hablarlo, porque nos permite también crear una mayor inclusión respecto a, a las personas con de neurodiversidades. Y que también es fundamental para el diagnóstico en general, para una buena intervención, la historia de la persona como individuo en el trastorno del espectro autista. La historia es importante, primero porque nos ayuda a entender mejor cómo ha sido ese desarrollo de la persona con autismo, poderlo identificar, poder identificar de pronto esos patrones desde una etapa temprana. Ya les voy a explicar eso para pasar acá, de dónde viene el término, pero es importante porque cuando hacemos una detección temprana, es decir, a través de la historia del desarrollo del niño, esos hitos de lenguaje, esos hitos de interacción social, cómo son esas conductas repetitivas, si hay estereotipias, si no hay estereotipias, los profesionales, los docentes pueden detectar esos signos tempranos del autismo, esos retrasos en el neurodesarrollo o esas diferencias en áreas que suelen ser indicadores importantes y poder hacer una mejor intervención. La historia de interacciones familiares también es fundamental, es decir, el contexto familiar y social es crucial para entender cómo el entorno influye en esas manifestaciones de los síntomas. Por ejemplo, algunos comportamientos pueden intensificarse en situaciones de estrés, en situaciones de cambio del entorno. Entonces, si hay un divorcio, por ejemplo, y hay un niño con trastorno del espectro que le cuestan mucho los cambios, vamos a tener dificultades. Y también la historia de la persona nos permite conocer cómo es ese progreso, nos permite documentar cómo ha sido ese desarrollo a lo largo del tiempo, cómo han sido también esas medidas terapéuticas, cómo han sido, si han sido beneficiosas o no, esas intervenciones, esas terapias. Y a menudo, eh, antes de entrar a este tema, que también vamos a hablar a lo largo del diplomado, son esas comorbilidades. No es extraño, no es atípico ver personas con trastorno del espectro autista que también presentan otras condiciones, como ansiedad, como depresión, como TDAH, como dificultades a nivel sensorial. Entonces es importante tener en cuenta esos factores. ¿De dónde viene el término, entre comillas, autista o autismo? Y pongo entre comillas porque de pronto también muchas personas han utilizado el término tergiversándolo, como, ay, esa persona es autista, pero no es que sea autista, sino que de pronto es una persona que se aleja del momento o que se aleja del grupo social.
y se ha tergiversado y se ha vuelto de pronto también, entre comillas, un insulto. Y eso, de esa forma, perpetuamos mucho más esa segregación. Entonces, el término autismo como tal se deriva de hace muchos años, de una palabra griega autos. En 1911, un médico, psiquiatra empieza a decir que la palabra autismo significa uno mismo y fue utilizado a principios de ese siglo XX, como les digo, en 1911, hace mucho tiempo. Y es un fenómeno que él empieza a describir, Eugene Bleuler lo usa para describir un fenómeno de desconexión del mundo exterior en donde una persona parecía, entre comillas, estar encerrada o atrapada en sí misma. Hoy en día no se dice que la persona con autismo está atrapada en sí misma, no, porque no es que esté ensimismado. Eso es uno de los errores más grandes que a veces cometemos. Decir, sí, es que la persona con autismo es una persona que solo está encerrada en ella. No, esto no pasa. De hecho, ellos quieren en muchos casos socializar, pero hay barreras. Entonces, en 1911, este psiquiatra suizo empieza a utilizar el autismo como un término para describir unos síntomas de esquizofrenia en unos pacientes. Desde ahí empezó a tergiversarse el término, cuando se asoció por primera vez en 1911 con esquizofrenia. Entonces, él empezó a referirse de esta forma a una tendencia de retirarse del contacto social, de vivir en un mundo de pronto interno de fantasía. En ese entonces, recuerden, no eran personas con autismo, eran personas con esquizofrenia. Y ya luego fue en 1943, donde, como les había mencionado, llega Leo Kanner, donde ya empieza a utilizar el término para referirse a otros patrones particulares de comportamiento, no diferenciándolo así de lo que es el término de esquizofrenia. En la historia de la humanidad han existido muchos casos de personas con autismo. Como tal, diagnosticadas no, pero sí, porque la primera persona con un diagnóstico de autismo no la dio fue Leo Kanner, ya les voy a mostrar y acá me estoy adelantando. Ese fue el caso más emblemático, Donald Triplett. Donald ya falleció en el 2023. Fue la primera persona diagnosticada con trastorno del espectro autista, pero lo que les quería mostrar es esto. Fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia infantil, pero fue Kanner quien notó que su caso realmente era un trastorno del espectro autista. Pero así como Triplett, han existido personas en el mundo con rasgos similares a lo que hoy en día podríamos llamar trastorno del espectro autista. Este es el primer caso. El primer caso bien documentado de autismo es el de Hawk Blair. Él empieza en 1747 a casarse como tal por lo legal, pero fue su hermano quien anula el matrimonio y en la historia de Hawk Blair se pueden ver sintomatología muy relacionada con lo que hoy en día conocemos de autismo. Como tal, no tuvo un diagnóstico de autismo, pero sí, cuando leemos la historia, vemos ciertos rasgos. Otra persona o otro personaje muy famoso es el de 1798 de El Niño Salvaje de Aveyron. A él lo apodaron así porque fue rescatado de una zona boscosa, una zona selvática de una comunidad de Aveyron en Francia. A él luego lo bautizaron como Víctor. Lastimosamente fallece muy joven, a los 43 años, pero fue una persona que cuando ya se hace un análisis histórico, cuando ya se hace un análisis de la sintomatología, da con ciertos patrones comportamentales y emocionales de el autismo. Entonces, sigue siendo un misterio tanto Hawk Blair como el niño salvaje de Aveyron, porque históricamente pues no tenemos acceso como tal a la historia clínica, pero sí podemos ver que en toda la historia de la humanidad han estado personas con trastorno del espectro. Llega en 1877 una persona fundamental, que es John Down. Para muchos pueden relacionarse con el síndrome de Down, con la trisomía, donde utiliza el término para describir a ciertas personas con trastorno del espectro.
acá un dato y me devuelvo, es que del Niño Salvaje de Averón hay una película. La película se llama así, El Pequeño Salvaje. Esta película la pueden ver en YouTube. No sé si todavía siga disponible, pero pues está de libre acceso la última vez que lo pude ver. Muy interesante. Si les gusta el tema de la psicología, si les gusta el tema de pronto de la modificación de conducta, acá pueden ver muchos, muchos aspectos de lo que vamos a trabajar del autismo, pero también muchas modificaciones conductuales, muchas técnicas de condicionamiento. En 1906 llega un psiquiatra italiano y tergiversa nuevamente el término. Él empieza a mencionar que el autismo es una demencia infantil, una demencia temprana. Dice la siguiente descripción. Van a ver que en esta descripción, igual recuerden, 1906, incluso antes de utilizar el término autismo, por eso se llamaba demencia temprana, aunque no era una demencia, pero mientras estaban investigando, mientras entendían un poco las neurodivergencias, vemos esta definición. Distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Vemos, sí, muchas de las características que hoy en día quizás podemos encontrar en el autismo, por ejemplo, la ecolalia o los tics verbales, la repetición de palabras sería ecolalia, quizás, por ejemplo, acá vemos esta parte de actitudes eh, de la falta de coordinación, que podría ser una concomitancia con dispraxia. Eso en 1906. Luego llega Kanner. Kanner llega en 1943, pero nos dice lo siguiente. Después de casi 30 años de historia, muchos y muy buenos esfuerzos, aún nadie ha tenido éxito en encontrar un encuadre terapéutico, droga, método o técnica que haya producido las mismas o similares mejorías y resultados duraderos para todos los niños sometidos a ello. ¿Qué es lo que explica todas esas diferencias? Esto es una frase de 1943, pero si nos vamos a la actualidad, hoy 2025, nos damos cuenta que hoy en día no existe una única técnica, ni un único medicamento, ni un único aspecto de pronto de intervención que sirva para todos. Por eso hablamos de múltiples formas de autismo. Hay mucha neurovariabilidad. Entonces, por eso es importante hacer un análisis único, un análisis individual para saber eh, cómo es una adecuada intervención. Llegamos entonces a Leo Kanner, 1943. Él es un pionero realmente en esa psiquiatría infantil. Empieza entonces a hablar de lo que es el autismo, empieza a publicar un artículo, el artículo se llamaba Alteraciones autistas del contacto afectivo, empieza entonces en este artículo a describir por primera vez ese conjunto de comportamientos que se pueden observar en personas con trastorno del espectro y empieza entonces a ver, analizar 11 niños. Los 11 niños compartían patrones inusuales de esos factores del neurodesarrollo, de la comunicación, de las relaciones sociales. Y Kanner empieza a observar en esos 11 niños unos síntomas nucleares que él empieza a llamar un autismo infantil temprano. Y aquí empieza esa historia importante del autismo. Primero, Leo Kanner empieza a decir que había un aislamiento social extremo desde el principio de la vida, entonces empieza a explicar que los niños parecían estar encerrados en sí mismos,
como si vivieran en su propio mundo, hoy sabemos que no, empieza entonces a tener una explicación de lo que son esos deseos por la invariabilidad, es decir, esas rutinas rígidas, esas rutinas organizadas, que cualquier cambio en el ambiente le podía generar bastante ansiedad y que mencionaba Kanner que en esos 11 niños que empezó a analizar, algunos hablaban poco, otros repetían palabras sin sentido, que era la parte de la ecolalia, o que usaban un lenguaje de forma muy literal. Kanner, a diferencia de Hans Asperger, que ya lo vamos a ver, empieza entonces a mencionar que había una habilidad cognitiva que era desigual. Es decir, muchas personas, muchos niños que él investigó, recuerden que son 11, mostraban capacidades sobresalientes, uno, como en la memoria, en los números, pero también tenían otras capacidades que podían estar afectadas. Digamos que es importante entender que Kanner deja un legado. El trabajo de Kanner es muy importante y es siempre importante mencionarlo cuando se trabaja de autismo porque nos permite distinguir entre lo que, o permitió distinguir hoy en día lo que era autismo de otros aspectos mentales o condiciones psiquiátricas, como que antes se trabajaba, por ejemplo, se relacionaba el autismo con, con esquizofrenia. Nos abrió esas puertas a lo que es el estudio científico del desarrollo infantil atípico, gracias a Leo Kanner. Esta fue, eh, pues, el artículo, Trastornos autistas del contacto afectivo, que empieza a detallar a los 11 niños. Y lo que es el caso más emblemático del que les mostré, que fue Donald Triplett, nacido en 1933 y ya falleció. Y empezó a mostrar, o él empezó a describir esas conductas, un aislamiento social desde pequeño, un rechazo al contacto físico, un lenguaje repetitivo, tenía ecolalia, la memoria excepcional para los datos específicos. Pueden buscar la historia de Donald Triplett, bastante interesante. Tenemos luego a Hans Asperger. Hans, a diferencia de lo que observó Kanner, acá pongo las diferencias, empieza entonces a mencionar que los niños, él no escribió 11 niños, sino que describió a 4 como tal, y de hecho de él viene el síndrome de Asperger. Como tal, el término síndrome de Asperger no fue adoptado por Leo Kanner, no. Fue adoptado posteriormente en los años 80 por Lorna Wynne, donde redescubre esas investigaciones de Hans Asperger, populariza el trabajo y lo empieza a generalizar. Pero ya en 1994, perdón, en el 2013, ya empieza a, a ser eliminado de esa categoría como tal del trastorno del espectro. Entonces, ¿qué empezó a observar Hans? Hans Asperger empezó a describir a varios niños que tenían primero una torpeza motora, una torpeza motriz, entonces empezó a describir dificultades en el equilibrio, en la motricidad fina, dificultades en esa coordinación. Acá, a diferencia de lo que vemos en esas investigaciones de Hans Asperger, perdón, de Leo Kanner, acá sí Hans Asperger empieza a hablar de lo que eran niños con una inteligencia de promedio a superior o talentos especiales en ciencias o en ciertas áreas, intereses específicos también los mencionó, entonces que tenían un enfoque profundo en un solo tema y que también había un lenguaje peculiar pero desarrollado. Mencionaba entonces Hans Asperger. Como tal, miren que hay una diferencia importante, pero esas dos personas son pioneras en saber hoy en día y separar hoy en día lo que es el autismo de otras condiciones mentales. A ambos hay que agradecerle muchísimo ese impulso que tenemos de conocer un poco más lo que es el trastorno del espectro. Vamos a entender esas corrientes, vamos a entender esas teorías del autismo.
Entonces, hay dos corrientes. Ya en los años 70 y 80 empiezan a interesarse mucho más los investigadores tras esos aportes tanto de Hans Asperger como de lo que era Leo Kanner sobre lo que es el estudio de, del autismo. Algo que quiero que miremos acá es que vamos a ver, es un video muy valioso, es un video que me gusta mucho siempre mostrar antes de pasar a entender un poco más esas teorías explicativas. Quiero mostrarles un video sobre Hans Asperger, cómo ha sido esa investigación, cómo fue esa investigación. Es un video que realmente creo que es muy valioso sobre Hans Asperger hablando sobre lo que es el autismo. Bueno, creo que se los voy a mostrar y les voy a mostrar lo que es Kanner y el autismo para que lo podamos ver. Morning and Como les decía, entonces, en lo que fue la década de los 70 y los 80, hubo un auge importante en las múltiples investigaciones que se realizaron, ya mayor importancia de esas características neurobiológicas, ya se hizo un establecimiento de lo que son las características del autismo con trastornos genéticos y alteraciones neuroquímicas, y también surgen nuevas perspectivas. Es acá donde el foco de atención pasa de esos procesos psicológicos básicos a entender la conducta, a conocer cuál es la causa del autismo también y también qué alteraciones está en el trastorno del espectro. Surge surgen dos corrientes importantes, una corriente que es la corriente sociocognitiva y otra corriente que es la corriente neurocognitiva. Entonces empiezan esos estudios para mirar esa variabilidad que presenta el autismo. Ellos vamos a ver varias corrientes, dos corrientes. Dentro de las corrientes hay unas subteorías. Tenemos la primera teoría, que es la teoría de la mente. Teoría de la mente como tal es esa capacidad que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestro ciclo vital de atribuir estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Son creencias, son deseos, son intenciones, son conocimientos, son emociones, tanto de uno mismo como de los demás. Y también podemos entender que estos pueden ser diferentes a nuestros propios conocimientos, diferentes a nuestras propias emociones. Entonces, la teoría de la mente empieza a explicar un problema en el autismo, un problema básico de un déficit cognitivo. Ojo acá, no un déficit cognitivo como el hecho de decir, por ejemplo, discapacidad intelectual, no. Nosotros tenemos varias áreas o varios dominios cognitivos. Una de ellas es la teoría de la mente. Entonces, empieza a explicar que es una habilidad que es fundamental para la empatía, para la comunicación efectiva, para la comprensión social, pero que en el autismo cursa con ciertas dificultades. ¿Qué implica tener una buena teoría de la mente? Una buena teoría de la mente nos implica reconocer que los demás tienen pensamientos diferentes que las personas pueden predecir o nos permite también predecir e interpretar las acciones de los demás con base en nuestras creencias, con base en nuestros deseos, en las intenciones que el otro venga. Nos permite la teoría de la mente comprender que los pensamientos influyen en cómo nos comportamos y que los pensamientos de las otras personas también influyen en cómo ellas se comportan. Y nos permite distinguir entre lo que yo sé y lo que los otros saben, lo que es un comportamiento compartido versus un conocimiento personal, un conocimiento compartido y un conocimiento personal. Entonces, un ejemplo muy básico de lo que es la teoría de la mente es una prueba común y es la prueba de la falsa creencia. Es decir, se le cuenta al niño una historia,
se llama Sally y Ana, o Annie. Entonces Sally pone una canica en una caja y Sally se va. Luego Ana mueve la caja, perdón, mueve la canica a una cesta. Y es allí donde se le pregunta al niño, ¿dónde buscará Sally la canica cuando regrese? Un niño con una muy buena teoría de la mente o una teoría de la mente en desarrollo, muy probablemente va a responder en la caja. Va a entender que Sally tiene una falsa creencia, por eso se llama la teoría, la prueba de la falsa creencia, que Sally tiene una creencia falsa, ya que no vio el cambio. Este concepto de lo que es la teoría de la mente se introduce a finales de los años 70 por Primack y Woodruff, quienes elaboran un montón de experimentos con chimpancés para mirar si realmente ellos comprenden las relaciones sociales y se concluyó que sí, que nuestros primos lejanos tienen teoría de la mente. Como tal, el desarrollo de la teoría de la mente es paulatino. No es que vengamos al mundo con teoría de la mente. Se va desarrollando a partir de los 4 o 5 años. La mayoría de los niños empiezan a desarrollar una teoría de la mente muy básica. A los 4 o 5 años apenas están empezando a trabajar lo que es la teoría de la mente. Y en los niños con autismo, esta capacidad puede estar alterada o desarrollarse más lentamente comparándolo con niños neurotípicos. ¿Y en adultos qué pasa? En adultos está vinculado a habilidades sociales que son más complejas, como por ejemplo el sarcasmo, entender la ironía, entender lo que es la manipulación emocional, saber cuándo una persona de pronto tiene intenciones que no son las mejores para con nosotros. Entonces, la teoría de la mente es un concepto que vamos a conocer el, el día de mañana más amplio. Como tal, no es la única teoría que vamos a ver lo que es también la teoría de las neuronas espejo, la teoría de la disfunción ejecutiva, vamos a ver también la teoría de la coherencia central, que la coherencia central se puede relacionar mucho también a la teoría de la mente. Voy a abrir el chat para que podamos responder algunas preguntas, para que recuerden que a las 8 de la noche hora Colombia va a ingresar nuestro coordinador, quien es él, quien les va a explicar todo lo relacionado a lo que es la certificación y todo lo relacionado también dónde está y dónde se encuentra almacenado el material de estudio y cómo lo pueden obtener. Por acá yo había visto eh, algunas preguntas antes de haber cerrado el chat. Sí, sí, las clases son gratuitas. Todas las clases son gratuitas. Todas las sesiones quedan grabadas, sí. Bueno, por acá veo una pregunta. ¿Cómo enfrenta el proceso de duelo una persona con autismo? Bueno, en general, eso no solamente depende de que una persona tenga autismo, no, el proceso de duelo es muy diferente en todas las personas, sea una persona neurotípica, sea una persona neurodivergente, pero sobre todo también hay aspectos que influyen en el duelo de una persona, ¿cierto? Creo que la pregunta nos la hace Alexander y dice, ¿cómo enfrenta el proceso de duelo una persona con autismo? Hay muchos tipos de duelo, no sé a qué duelo te estás refiriendo, si es duelo por muerte o en general. Lo voy a decir entonces a nivel general. Lo primero es el nivel de comunicación, ¿cierto? Si tiene un lenguaje verbal limitado, puede quizás no expresar adecuadamente lo que son las emociones, que normalmente nosotros expresamos las emociones de manera verbal, expresamos las emociones verbalmente, pero puede sí mostrarlo con cambios de conducta, entonces puede volverse más irascible, puede volverse de pronto más callado de lo normal y también pueden tener dificultades para entender esos conceptos, como lo que te preguntaba Alexander, si me preguntaba sobre la muerte, o lo que es el para siempre, o lo que significa de pronto perder como a alguien. Y también tenemos la rigidez cognitiva, entonces
las personas con autismo suelen tener dificultades para adaptarse a esos cambios y la muerte es un cambio duradero. Y una pérdida va a ser muy desestabilizador. Entonces, por ejemplo, hay muchas manifestaciones, por ejemplo, la parte de estar más irascibles, el aislamiento, el estallidos de conducta, pueden agravar un poco más la parte del mutismo, eh, o esos cambios en la rutina que van a agravar muchísimo más esa parte, o insomnio o ansiedad en general. Como tal, eso es una pregunta más a nivel individual. Todas las personas, incluso las personas neurotípicas, procesamos el duelo de manera diferente. El hecho de que tenga una persona con, pues que sea una persona con autismo no es la excepción. Va a pasar también por fases de duelo, pero también hay que tener en cuenta lo que te digo, ese nivel de comunicación, si hay rigidez cognitiva o no. Si, por ejemplo, algo que no mencioné es esa hipersensibilidad emocional, es decir, aunque no la expresen abiertamente, puede sentir emociones más intensas, pero no saber cómo procesarlas o no saber cómo comunicarlas adecuadamente. Los niños con autismo tipo 1 llegan a hablar. En general, los niños con autismo tipo 1 son verbales. Quien no es verbal es tipo 2, tipo 3. En general, sí. Una persona con autismo, como te digo, una persona con autismo tipo 1 que es altamente funcional, son verbales, desarrollan un lenguaje verbal, sí tienen ciertas particularidades y las particularidades son que van a tener quizás más diferente, más dificultad en esa pragmática. Entonces pueden ser más literales, tener más dificultad para seguir una conversación, o problemas para entender ese lenguaje no verbal o ese lenguaje social, que sería los chistes o los dobles sentidos o las ironías. Pero en general sí, los niños con tipo 1 son verbales. Como te digo, ya en tipo 2, tipo 3, sobre todo en tipo 3, hay un autismo no verbal. ¿Cómo se mide esta parte? Hay pruebas específicas, pero también hay aspectos importantes, tanto en el CIE-10, en el CIE-11, perdón, y en el DSM-5, de ese nivel de funcionalidad. Entonces, sería tipo 3 que no tenga un nivel funcional de lenguaje. Muchísimas gracias, licenciada Claudia Guillén. Gracias por ese bonito comentario. No, 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 Hortensia, no estoy compartiendo pantalla, estoy respondiendo las preguntas. Sí, bueno, María Luisa nos dice, ¿por qué el autismo ya no se considera un trastorno? Sí, sí se sigue considerando un trastorno desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista diagnóstico, ¿cierto? Pero también hay un cambio de ese enfoque social y el enfoque científico, es decir, eh, colectivos, profesionales, personas, ya no, digamos que dejan de usar esa palabra trastorno en ciertos contextos, especialmente en el ámbito de la neurodiversidad, pero como tal en el contexto clínico de DSM-5, que es el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica de Psiquiatría, Asociación Americana de Psiquiatría, y el CIE-11 todavía se llama así, porque primero, cuando hablamos de un trastorno es porque afecta, en este caso se llama así, porque afecta ese desarrollo neurológico, ese neurodesarrollo desde la infancia. Y que se va a manifestar es un trastorno porque tiene diferentes eh, manifestaciones. Es decir, se manifiestan diferentes características desde comunicación social, desde la flexibilidad, desde la parte de la rigidez, desde el comportamiento. Bueno, esa parte del certificado a las 8 de la noche hora Colombia eh, nos lo va a explicar nuestro coordinador. Son 9 sesiones, Mary, 9 sesiones todas grabadas. Hoy es la única que es más corta porque es la primera clase y va a entrar nuestro coordinador, pero en general son 9. Sí, podrás ver de nuevo esta sesión. De hecho, mañana, al principio de la clase, yo siempre comparto el enlace. Muy posiblemente mañana no lo comparta porque como apenas iniciamos, no la suben a YouTube, pero sí pasado mañana. Yo todo el tiempo se las estoy
compartiendo. Exacta. Diego también nos dice que los niveles no son de por vida, súper bien. Entonces, por ejemplo, pero también es importante también aclarar que fundamenta las intervenciones. Es decir, si yo tengo una persona y le doy un diagnóstico de autismo, pero solo se queda en el diagnóstico es solo la línea base, tengo el nombre, sino partir de ahí. Entonces, las intervenciones, trabajar con ellos adecuadamente según esos niveles de apoyo que requieren. Muchas personas grado 2 pueden pasar a un grado 1 con las adecuadas intervenciones. Por acá, ¿qué otras preguntas? Por acá estoy leyendo algunas preguntas, aunque hay bastantes. Trato de responderlas en orden, aunque ya hay 81 preguntas. No se preocupen si de pronto no respondemos todas las preguntas del día de hoy. Tenemos 9 días para resolver muchas inquietudes. Por ejemplo, muchas preguntas de la intervención la vamos a ver precisamente en ese módulo número 3, donde se evaluación e intervención. No, Lorenzo, como tal examen no, es un examen autoevaluativo, exacto, como Nayeli nos lo dice, para saber cómo es ese proceso de aprendizaje. Y ese último día vamos a trabajar eh, para, para poder saber cómo están ustedes, qué preguntas tienen, qué de pronto qué preguntas no se pudo resolver. Bueno, Lucy nos da la siguiente pregunta. Un niño un niño neurodivergente puede causar un daño intencionalmente o no, tiene la habilidad de premeditar. Sí, un niño neurodivergente puede causar daño de forma intencionada, pero eso no depende de su perfil cognitivo, no depende como tal de su perfil emocional o comunicativo. Entonces, muchas veces puede ser impulsivo, es decir, no, una conducta no premeditada, puede ser un acto accidental, ¿cierto? O relacionado con una mala interpretación del contexto social o como una reacción ante una sobrecarga sensorial o emocional, ¿sí? Pero como tal, no es que se vea por esa parte ni el perfil cognitivo ni emocional, sino que tiene que ver con factores de otra índole. Por ejemplo, muchas veces hay una sobrecarga sensorial que puede generar una impulsividad, puede, pueden que no sean tan expertos en esa autorregulación. Entonces, por ejemplo, no solamente en el autismo, sino que en casos como TDAH pueden actuar sin pensar, sin una mala intención, sin una mala intención, sino actuar sin pensar. Bueno, Mayra nos pregunta a qué me refería con el autismo atípico. El autismo atípico ya como tal no se usa, ¿cierto? Es un término que se usó anteriormente en lo que era la clasificación del CIE, del CIE 10, pero hoy en día ya estamos en el CIE 11, entonces ese concepto, digámoslo así, de autismo atípico se reemplaza por el trastorno del espectro autista, ¿cierto? Entonces, ¿qué era el autismo atípico en el CIE-10? Lo que era el autismo atípico eran casos que, aunque parecían un trastorno del espectro, no cumplían con toda esa lista de chequeo, no cumplían con todos los criterios del autismo clásico o el autismo infantil en el DSM-5 y CIE-10. Por eso se llamaba típico, porque sí tenían rasgos importantes, pero que no cumplían con todos los criterios. Entonces, presentaban dificultades significativas en la interacción social, en la comunicación, en los intereses restringidos.
pero se llamaba típico porque eh, o era un inicio más tardío, entre comillas, se empezaba a descubrir después de los 3 años, o había una presentación que era muy parcial o muy inusual. Pues es decir, como te digo, no cumplían todos los criterios clásicos, pero sí algunos importantes. Pero como tal, eh, Mayra Alejandra, que nos hace esta pregunta, no, ya no se utiliza, no se utiliza como tal. Era en el DSM-4 y en el CIE-10. Como tal, no hay grados de autismo, ¿cierto? No es grado uno de autismo, grados de autismo son grados de apoyo. Como tal, los niveles de autismo no se clasifica como que, ay, esta persona tiene más autismo que esta, no. Son grados de apoyo que requiere. En este caso son tres, que son los que vamos a trabajar en alguna clase. No, es súper malo obligar a los niños a tener un contacto físico, principalmente porque, pues, a nadie le gusta que le obliguen a algo y la idea no es volverlos neurotípicos, es respetar esas neurodiversidades. Entonces, jamás, jamás se puede obligar a un niño con autismo a saludar a una persona que no quiere saludar, a abrazar a una persona que no quiere saludar. Sé que tiene que ver mucho con la cultura, sobre todo la cultura latinoamericana, donde muchas veces hay un saludo con contacto, pero hay que entender que ellos tienen un procesamiento sensorial diferente a nosotros o a las personas neurotípicas. Entonces, muchas veces ese contacto físico para ellos no solamente es abrumador a nivel emocional, sino que también es abrumador a nivel sensorial. Entonces, importante nunca obligar a ni a nadie en general. Entonces, la idea con las intervenciones no es que ellos sean personas neurotípicas, porque la idea con la intervención nunca es cambiar esa neurodivergencia, sino reducir esas barreras que en el mundo neurotípico se van a enfrentar, reducir esas barreras, que tengan herramientas para que puedan sopesar mejor esas barreras que a veces tienen, pero como tal, no obligar a una persona con autismo porque eh, hay hay un procesamiento sensorial que es es muy diferente. Lenguaje repetitivo, la ecolalia. La ecolalia que es, por ejemplo, si una mamá le pregunta a un niño, ¿quieres agua o jugo? El niño responde, ¿quieres agua o jugo? Ahí es una frase ecolálica. O también puede ser con ciertas palabras que repitan las últimas palabras de lo que otra persona, el interlocutor, mencionó. Bueno, vamos a esperar a nuestro coordinador eh, para que les pueda explicar esa parte de del material, de dónde están las clases en general, para que puedan entonces saber un poco de esto. Igual recuerden que yo todas las clases les comparto las, las clases. Por acá otra pregunta de Eileen López. ¿Un niño con autismo puede tener un contacto visual? Sí, un niño con autismo puede tener un contacto visual. No todos los niños con autismo evitan la mirada, ¿cierto? Es un mito generalizado, no es una regla absoluta, es un mito, de hecho, que todos evitan. Sí hay un procesamiento a nivel cerebral que hace ese contacto visual, que de hecho lo vamos a trabajar en lo que son esa parte de las neurodivergencias. Espéreme un momento.
Entonces, en general, la mayoría de las personas con autismo sí tienen dificultades para ese contacto, pero no es una regla general, no es una regla absoluta. Si hay dificultades para sostener el contacto visual espontáneo y recíproco, te puede mirar, pero a veces no te lo puede sostener. O la mirada puede resultar incómoda también por esa parte del procesamiento sensorial. A nivel sensorial hay un procesamiento diferente. Entonces, algunos niños no usan la mirada para comunicar, como lo haría una persona neurotípica, ¿cierto? Pedir algo o compartir un interés. Pero en general es como un mito, en general. No, no todas las personas con autismo no miran a los ojos. Bueno, ya llegó nuestro coordinador. Por acá está. Hola, profe. Hola, Cordy, ¿cómo está? ¿Viene usted, profe? ¿Cómo le fue? Cuénteme. Muy bien, muy bien. Muchas Bien. preguntas. Eso está bien. Listo, profe. Entonces, si quiere, yo me quedo con ellos ya y ya mañana se encuentran en la segunda clase. Listo. Espero que estén muy bien, que puedan descansar mucho y nos veremos nuevamente mañana. Chao. Que descanse, profe. Gracias, Cordy. Estimados, ¿cómo están? Cuéntenme. ¿Ahí me ven y me escuchan bien? Espérenme, yo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. ¿Bien? Dice Jorge con muchas dudas. Ok. Tranquilo, tranquilo, no se preocupen. Bueno, cuéntenme cómo se sintieron en la clase. ¿Les gustó? Listo. Bueno, estimados, ya voy a empezar. Entonces, permítanme acá. Bueno, confírmenme, muchachos. ¿Pueden ver las diapositivas en pantalla? ¿Sí? ¿La pueden ver? ¿Sí? Listo. Bueno, estimados, bueno, la idea es que esta presentación sea lo más breve posible, de tal manera que ustedes comprendan todo. ¿Listo? Entonces, sí les pido que me presten muchísima atención, ¿sí? Y estén muy concentrados. ¿Listo? Yo voy a cerrar el chat, ¿va? Y al finalizar, cuando nos vayamos a despedir, lo abro de nuevo. ¿Listo? Al final de la presentación, yo les voy a mostrar o les voy sí, en pantalla les voy a mostrar los dos números de WhatsApp que maneja la coordinadora Paula Contreras, ¿va? Eso con el fin de que cuando yo termine la presentación, si quedan con alguna duda, le pueden escribir a ella y ella con todo el gusto les puede solucionar esa duda que tengan. ¿Listo? En el 95% de las presentaciones que yo realizo, es decir, en todos estos procesos de inducción administrativa, las personas siempre comprenden todo, ¿sí? Yo espero que sí, que la mayoría de acá, cuando yo termine la presentación, vamos a quedar con todo claro, ¿listo? Sin embargo, algunas veces se puede ir la señal o algunas veces, sí, se puede ir la señal y se pierde, digamos, como el sonido y de pronto no se escucha bien o de pronto queda como una frase incompleta, pero la idea es que ustedes la mayoría de información la puedan comprender, ¿listo? Entonces, de todas maneras. Al finalizar, repito, comparto los dos números de WhatsApp de la coordinadora Paula para que ustedes queden con todo claro. ¿Listo? Estimados, comprendida la información hasta acá, ¿sí? Voy a proceder a cerrar el chat ya para poder empezar. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, voy a cerrar el chat ya para poder empezar. Recuerden, préstenme muchísima atención. ¿Listo? Muchísima atención, estimados, ¿va? Bueno, vamos a cerrar el chat por acá. Ya vamos a empezar. Estoy pegando una información acá para empezar de una vez. ¿Listo?
Estimados, reciban todos un cordial saludo, ¿sí? Una cordial bienvenida. Me presento, mi nombre es Iván Javid, yo soy uno de los socios y directivos de la institución de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Y en esta presentación lo que queremos es que ustedes comprendan toda la información administrativa. ¿Listo? Estamos hablando de generalidades de la institución, ¿sí? Vamos a hablar también de la oferta del material de estudio con el certificado también. ¿Listo? Así que préstenme muchísima atención. Vamos a hablar primero de las generalidades de la institución. ¿Listo? No, eso no se ve aquí. Verlo acá. Bueno, estimados, como les venía comentando, la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica es una empresa del sector privado aquí en la República de Colombia, ¿sí? Nosotros somos una empresa colombiana que existe hace 25 años, ¿sí? Nos dedicamos a capacitar en todo lo que es educación para el ingreso laboral, educación continua o educación de corta duración. ¿Listo? Estamos hablando de lo que son cursos, diplomados, simposios, talleres, seminarios, congresos, toda esa parte en que algunas instituciones de educación superior eh, para ellos, el área de educación continua o de servicios de extensión se dedica a esa actividad a lo que nosotros como empresa independiente nos dedicamos. Listo, estimados. ¿Qué nos ampara a nosotros como empresa privada educativa de corta duración aquí en Colombia? Un decreto a nivel nacional, que es el decreto 1075, ¿sí? Aquí en Colombia. En ese decreto, en el artículo 2.6.6.8, se define todo lo que es la educación informal o la educación de corta duración, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Listo, estimados. Recuerden, nosotros no somos una universidad, ¿sí? Las universidades se dedican a la educación formal y también a la educación de corta duración. Nosotros solo nos dedicamos a la educación de corta duración. ¿Listo? Repito, cursos, diplomados, simposios, congresos, talleres, toda esa parte, todo lo que es educación continua. ¿Listo, estimados? Para que eso les quede muy claro. A día de hoy, la corporación cuenta con una comunidad de aproximadamente 4 millones de personas, ¿sí? Que se han capacitado con nosotros. Y de esas 4 millones, un poco más de 3 millones ya se han certificado. ¿Listo? Bueno, estimados, eh, en el chat de Zoom les compartí, digamos, dos mensajes. En el primer mensaje está la parte legal, que bueno, parte de eso ya se los expliqué, que es la parte del decreto 1075, ¿sí? Lo segundo de esa parte legal, estimados, nuestro número de identificación tributario, el cual es 830, ¿sí? 086-471. Ese número es un número obligatorio para cualquier empresa que legalmente se constituya aquí en Colombia, ¿sí? Aquí en nuestro país. ¿Para qué les comparto ese número de identificación tributario? Estimados, para que todos ustedes puedan validarnos a nosotros, ¿sí? Sí, puedan hacer la revisión de que nosotros sí somos una empresa real que existe, ¿sí? Aquí en Colombia. ¿Cómo lo hacen? Colocando ese número en la página web del RUES. ¿El RUES qué es? El Registro Único Empresarial de Colombia, ¿sí? Entonces, en esa web que les compartí allí, ¿sí? www.rues.org.co, todos ustedes pueden verificar la veracidad de nosotros como empresa con ese número de identificación tributario. ¿Listo, estimados? Ese dato siempre, digamos, los asociados y los directivos de la institución tenemos que otorgarlos en todas las presentaciones. ¿Por qué? Porque con eso, estimados, ustedes van a tener la plena confianza de seguir capacitándose con nosotros. Recuerden que somos una empresa del sector privado en Colombia que lleva 25 años capacitando personas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Diferentes convenios y alianzas que hemos desarrollado durante los últimos 15 años. ¿Sí? Tenemos dos alianzas con dos certificadores a nivel internacional. Uno se llama A Plus Certification y el otro se llama CertiProof. Tenemos un convenio con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución de Estados Unidos que se dedican a toda esta parte de mentorías y programación neurolingüística a nivel presencial y también virtual, ¿sí? Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia, ¿sí? Tenemos, por último, tres
convenios con tres instituciones de educación. Uno, la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva aquí en Colombia. Otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú. Y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Listo. Vamos a continuar por aquí. Estimados, el segundo mensaje que les compartí allí en el chat de Zoom, ¿sí? Como pueden ver, es el enlace a cada una de nuestras redes sociales, ¿sí? La idea, estimados, es que ustedes vayan revisando cada una de nuestras redes porque yo en esta diapositiva les hago un breve resumen, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con nuestro perfil o fanpage de Facebook, ¿sí? Estimados, ¿qué tenemos en Facebook? Tenemos cerca de los 300.000 likes o me gustas, ¿sí? Tenemos cerca de los 360.000 seguidores ya. Pero lo más importante, estimados, es que nosotros tenemos una calificación de 5 sobre 5, ¿sí? ¿Qué significa eso, estimados? Que Facebook, en base a comentarios positivos de muchas personas, que son miles de comentarios, emite una calificación. Nosotros tenemos la máxima calificación que esta red social le puede dar a una institución de educación, ¿sí? Lo que significa que eh, hay una recomendación del 100%, ¿sí? Y también se traduce en que algo hemos hecho bien durante todos estos 25 años. ¿Listo, estimados? Entonces, para que lo tengan muy presente. Vámonos con nuestro canal de YouTube. Estimados, vean. En el apartado listas de reproducción o playlist de nuestro canal de YouTube, ustedes pueden encontrar miles de diplomados allí, ya con sus sesiones grabadas. ¿Listo? Esta es la corte número 22 de autismo y otros trastornos infantiles, lo que quiere decir que el playlist, dentro del playlist que la coordinadora Paula Contreras se los va a compartir ya en estos días, ¿sí? Es decir, la coordinadora Paula todos los días en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están les va compartiendo las sesiones grabadas, ¿sí? Pero las sesiones grabadas se las comparte directo de Zoom, ¿sí? O sea, es otro enlace de Zoom diferente al que se conectaron hoy, ¿sí? Esa grabación de Zoom, primero está en un enlace de Zoom, ¿sí? Pero ya luego pasa a una lista de reproducción de YouTube y ahí les queda para siempre. Listo, estimados, para que se lo tengan presente. ¿Qué más tenemos en YouTube? Cerca de los 150.000 suscriptores ya. Listo, estimados. Entonces, lo que deben hacer ustedes simplemente es esperar a que la coordinadora Paula les comparta las sesiones grabadas por los grupos de WhatsApp en los que ustedes están. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Nuestras redes sociales más recientes son nuestro perfil de TikTok y nuestro perfil de Instagram. En ambas redes sociales manejamos un contenido educativo, un contenido de entretenimiento, un contenido también de tips o consejos del día a día. ¿Listo? Estimados, la invitación es que sigan a todas nuestras redes sociales para que se vayan enterando de diferentes programas de formación que vamos sacando, ¿cierto? Y bueno, en TikTok tenemos cerca de los 29.000 seguidores y más de 32.000 likes. Y en Instagram tenemos más de 2.000 publicaciones y tenemos cerca de los 275.000 seguidores ya. Listo, estimados. Entonces recuerden, allí en el chat de Zoom pueden ver el acceso a cada una de nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Estimados, a modo de resumen, sumando todos los seguidores con los que contamos nosotros en todas las redes sociales, tenemos 800.000 seguidores ya, ¿sí? Lo que les mencionaba al inicio, más de 4 millones de personas, la comunidad entera, ¿sí? Que hemos capacitado y un poco más de 3 millones que se han certificado, ¿sí? Como evidencia, tenemos miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos que en su mayoría lo pueden ver en nuestra fanpage de Facebook. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, estimados, ¿cuál fue la invitación que se les hizo? ¿Sí? Ustedes se les invitó a una formación gratuita, es decir, acceso gratuito a todas las clases desde el inicio hasta el final en un diplomado que se llama Autismo y otros trastornos infantiles. Como les mencionaba ahorita, esta es la corte número 22 o digamos la lo hemos dado más de 20 veces este diplomado y lo seguiremos dando porque es un diplomado que las personas piden mucho, ¿sí? Entonces vamos ya en el número 22, ¿sí? Las 21 veces anteriores ha sido un éxito completo. Entonces yo sé que esta formación a ustedes les va a gustar muchísimo. ¿Listo? Estimados, empezamos hoy lunes 7 de julio y nos vamos hasta el miércoles 16 de julio de la semana entrante, ¿sí? Es una formación intensiva, ¿sí? Todas las clases quedan grabadas. Si alguna persona de pronto no se puede conectar, ¿sí? No se preocupe. Las sesiones todas quedan grabadas y se les comparten al día siguiente en todos los grupos de WhatsApp en los que ustedes están vinculados, ¿sí? Siempre hay una mejor
formación si ustedes asisten a todas las clases en vivo. ¿Por qué, estimados? Porque la docente Ana María en momentos durante todas las clases, ella habilita el chat para que las personas le hagan consultas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas consultas y de acuerdo a varias opiniones que muchos expertos que también están como alumnos van suministrando, la clase se enriquece mucho, ¿sí? Tanto así que hasta la docente Ana María complementa todo su conocimiento. Entonces, por esa razón, siempre las sesiones en vivo, digamos que hay una mejor formación, ¿sí? Pero de todas maneras, toda la formación se puede realizar a través de las sesiones grabadas sin ningún inconveniente. Listo, estimados. Bueno, ya saben que el horario de clases cuál es. De lunes a viernes desde las 6:10 p.m., o sea, a la hora que se conectaron hoy, ¿sí? Y nos vamos hasta las 9:30 o 9:40. Todas las clases tienen un receso de 10 o 15 minuticos. Hoy no hubo receso porque es, digamos, el primer día y se está haciendo esta presentación. Pero desde mañana hasta el último día va a haber un receso de 15 minutos. Listo, estimados, para que no se preocupen por eso. El sábado la clase es en la mañana, de 9 a 12 del mediodía. ¿Listo, estimados? Bueno, ya saben que incluye gratuitamente el acceso a todas las clases por Zoom, ¿sí? Y esas clases en vivo se graban y al día siguiente se les comparten los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Desde la página de aterrizaje o desde la publicación, para que ustedes se vincularan a los grupos de WhatsApp, decía la información arriba, ¿sí? En la página de aterrizaje decía material de estudio y certificado opcional. ¿Eso qué significa, estimados? Que por un valor muy económico, las personas que quieran tener el material de estudio, ¿sí? Y el certificado para colocarlo en su hoja de vida hacen un pequeño aporte. ¿Listo? Estimados, recuerden que es opcional. ¿Por qué? Porque a ustedes se les invitó de forma gratuita a todas las clases. Es decir, estimados, todas las personas que paguen y los que no paguen, todos van en la misma sala, van con la misma docente, a la misma hora, todos reciben lo mismo, ¿sí? El mismo conocimiento, ¿va? Simplemente que la institución, nosotros desde hace 25 años, ¿cómo nos sostenemos? Con el aporte de material de estudio y certificados que las personas que quieren fortalecer su currículum hacen. Listo, estimados. Pero ya les voy a hablar de eso, ¿va? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? El contenido de toda la formación que van a recibir, que ya empezaron hoy. Hoy empezaron con el módulo uno, que es la parte introductoria al TEA, ¿sí? Eso es el trastorno del espectro autista. Ahí van a ver tres temas. Luego pasan al módulo 2, que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles. Ahí van a ver cuatro temas. Culminan esos cuatro temas, se van al módulo 3, que es la parte de evaluación y diagnóstico del TEA. Van a ver allí también otros cuatro temas. Luego pasan al módulo 4, que es la parte de otros trastornos infantiles. Ahí están los trastornos, por ejemplo, el TDAH, la dislexia, discalculia, disgrafía y algunos trastornos de la comunicación. Y con eso terminan toda la formación. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla? El perfil de la profesional que los va a acompañar que los va a acompañar en toda esta formación. Ella es la docente, la magíster Ana María Velázquez, es una docente con una excelente pedagogía, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. Es una persona que ha dictado muchísimos diplomados con nosotros. Ella también se dedica, digamos, de forma independiente a a tener sus intervenciones psicológicas, ¿cierto? Y también neuropsicológicas. Entonces, estimados, les presento a la profesional que los va a acompañar. ¿Listo? Se van a dar cuenta que ella es una excelente profesional y que ustedes van a estar muy contentos en esta formación con ella. ¿Listo? Aquí se las presento. ¿Por qué les presento esto, esta diapositiva? Para las personas que de pronto no se pudieron conectar desde temprano. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, listo. Ahora vamos a hablar, sí, de la oferta que se les tiene. ¿Listo? Recuerden, material de estudio y certificado. ¿Listo? ¿Por qué es importante obtener la certificación? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. Estimados, recuerden que la certificación es el documento que avala que ustedes reciben una formación, unos conocimientos, ¿sí? Lo colocan en sus hojas de vida y eso fortalece su currículum, listo, su carta de presentación a la hora de buscar trabajo, a la hora de tener sus propias empresas, a la hora de tener sus emprendimientos y a la hora de prestar servicios en línea, listo. Bueno, vamos a continuar por aquí. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? El diseño de cómo sale la certificación. Como pueden ver, el documento dice el nombre de la institución, nuestra identificación como empresa,
Luego va a aparecer el nombre de las personas que hagan el aporte para recibir el certificado y el material de estudio, su tipo y número de identificación. Luego dice cursó diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Dirá la parte legal, lo que les explicaba del decreto y el artículo, ¿sí? Al inicio. Luego la firma de los dos fundadores de la institución y todos los certificados emitidos por la corporación en la parte inferior derecha tienen un código QR. ¿Para qué es este código QR, estimados? A la hora de que ustedes tengan el certificado en sus hojas de vida y sus hojas de vida ustedes las distribuyan por todas las empresas del mundo, ¿sí? Esos empresarios, escaneando el código QR, pueden validar que ustedes sí fueron alumnos de una institución legalmente constituida aquí en Colombia, que somos nosotros la Corporación SIL. ¿Listo? Es la parte de validar que ese documento sí es real, sí es legal. ¿Listo? Estimados, ¿cómo sería el procedimiento de entrega de ese documento y del material de estudio? Ahorita se les van a compartir métodos de pago, ¿sí? Se tienen todas las pasarelas de pago. La idea es que ustedes, cuando hagan el aporte, le manden captura o foto a la coordinadora Paula a uno de sus dos WhatsApp. Cuando ella valide el pago, les va a mandar un mensaje en respuesta que tiene dos enlaces, ¿sí? O dos páginas web. En la primera página web, ustedes vuelven a subir el comprobante de pago, ¿sí? Colocan todos sus datos. ¿Para qué? Para que sus datos salgan en el certificado, es decir, su nombre y su identificación, ¿sí? El segundo enlace de ese mensaje que les da la coordinadora Paula cuando ustedes reportan el pago es el enlace del material de estudio. Entonces, cuando ustedes hacen el aporte y se lo mandan a la coordinadora Paula, ella de una vez les entrega el material de estudio, ¿sí? En ese mensaje. Pero para el certificado deben esperar hasta que finalice la formación y ella, el último día de clases, cuando culmine la última clase, les manda un instructivo para que ustedes en una página web de nosotros, la corporación, puedan descargar su certificado con su número de identificación como lo hayan colocado en el formulario de certificación. ¿Listo, estimados? Ese es el procedimiento, ¿va? Se entrega en formato PDF, lo pueden descargar desde su iPhone, desde su Android, desde su tablet, ¿sí? O desde un ordenador o computadora. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Un pequeño texto de la parte de la validez internacional. Este texto va más dirigido para las personas que no viven en Colombia. Se los voy a leer y después se los voy a explicar. Dice, esta formación y su certificado tienen validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no esté regulado por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hojas de vida, aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean, las personas que vivan en Colombia, ¿sí? Sean extranjeros o los mismos colombianos, como nosotros somos una empresa de aquí de Colombia, se puede trabajar en el sector público, ¿sí? Pero lo más importante, estimados, tanto para Colombia como para el resto del mundo, es la validez en el sector privado, ¿sí? Estimados, el sector privado es el sector que mueve la economía de todos los países, ¿sí? Es el sector que más impacta en el Producto Interno Bruto de cada país, ¿sí? Estamos hablando del conjunto de empresas privadas, ¿sí? El ejemplo más claro que yo les puedo dar, o bueno, dos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo, somos, por ejemplo, nosotros, la Corporación SIL. Somos una empresa del sector privado en Colombia, pero fíjense que nosotros contratamos docentes y profesionales de Argentina, Uruguay, República Dominicana, Chile. Hemos tenido docentes de Ecuador, de México, de Venezuela, de Perú y también de Estados Unidos. Estimados, ¿a qué voy? Nosotros que somos del sector privado, lo que nos interesa es que la persona tenga conocimientos y experiencia independientemente de donde sea o donde haya estudiado, ¿sí? Asimismo, como pensamos nosotros que somos empresarios de Colombia, piensan miles de empresarios de diferentes países del mundo. Listo, estimados. Eso es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, este certificado le va muy bien a las personas que sean independientes, que tengan sus propias empresas, que tengan sus propios consultorios, que presten servicios psicológicos en línea o presencial, que den clases en línea o presencial también. Listo, estimado. Entonces, para que se comprenda esa parte. Listo. Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? La página de aterrizaje o bueno, la página que se les abre cuando ustedes le daban clic a la publicidad. Si se fijan, desde el primer párrafo se les estaba diciendo o informando que había que dar un pequeño aporte las personas que deseen el material de estudio y el certificado. Listo. El que no lo desea hacer no se tiene que salir de las clases, estimados. Recuerden que desde la primera clase hasta la última clase, el acceso es completamente gratuito. Listo. Yo espero que esa parte se haya comprendido muy bien. Listo, estimados. Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? La oferta como tal, ¿sí? Recuerden, certificado por 140 horas, ¿sí?
más el material de estudio. Todo eso por solo $19, ¿sí? En Colombia son 78.000 pesos colombianos. O sea, para Colombia es un valor fijo de 78.000 pesos colombianos. Para el resto del mundo, $19, que es igual, ¿sí? Estimado, 140 horas, ¿por qué? Ustedes están un tiempo en las clases en vivo, ¿sí? Pero también se les suma todo el tiempo que ustedes invierten en revisar el material de estudio. Eso se conoce como horas autónomas. Entonces, las horas autónomas más las horas reales dan 140 horas aproximadamente a certificar. Listo, estimados, para que eso les quede claro, ¿va? Estimados, el plazo del pago para recibir el certificado y el material de estudio es hasta el martes 15 de julio, ¿sí? Desde el martes hasta el mismo miércoles, que es cuando se acaba la formación, nosotros estamos preparando toda la lista y emitiendo los certificados para que ya ese miércoles 16 queden todos los certificados listos. ¿Sí, estimado? Entonces ya saben, tienen buen tiempo para poder hacer el aporte, desde hoy hasta el martes 15 de julio. ¿Listo? Bueno, esa que dice ahí, web para pagos, ya se los voy a explicar. Estimados, vean, lo que ven en pantalla es una conversión de el valor que les di, pero en cada moneda. Por ejemplo, en Colombia, 78.000 pesos colombianos, ¿cierto? Bueno, en Argentina aproximadamente son 25.000 pesos argentinos. En Chile, aproximadamente 19.000 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar, $19. Guatemala son 160 quetzales, que es la moneda de allá de Guatemala. México, 450 pesos mexicanos. Paraguay, 160.000 guaraníes, Perú, 75 soles, República Dominicana, 1.120 pesos dominicanos, Uruguay, 860 pesos uruguayos y en Venezuela, 2.800 bolívares. Listo, estimados, es un valor estimado o aproximado, ¿va? Por el certificado y el material de estudio. Estimados, ¿ese material de estudio en qué consiste? Todas las diapositivas que la docente Ana María usa como apoyo, ¿sí? Para dar todas las clases. Pero también hay un material complementario, acceso a videos, acceso a lecturas, acceso a libros, acceso a artículos de investigación de revistas indexadas. Todo lo que les complementa la formación que ustedes reciben a diario en las clases en vivo, ¿sí? ¿Listo? Bueno, estimados, ¿qué vemos en pantalla? La primera página web. Son dos páginas web para poder hacer el aporte. En la primera página web se encuentra botón de Hotmart, botón de iPayco, botón de PayPal, PayU y Binance, ¿sí? Todos esos métodos de pagos muy fáciles de utilizar para diferentes países en Latinoamérica. ¿Listo? Sin embargo, recomendamos el botón de Hotmart porque muchas personas están familiarizados con Hotmart. Pero cabe aclarar, estimado, Hotmart solo lo usamos como pasarela de pago. Ahí no va a haber ningún contenido. Todo el contenido y el servicio se presta a través de WhatsApp y Zoom. Listo, estimados, para que eso les quede claro. ¿Va? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? Métodos de pago directo para las personas que vivan en Colombia. Esto es solamente para las personas que vivan en Colombia porque las cuentas bancarias no reciben dinero desde el exterior. Listo, estimados, para que eso les quede claro. Los dineros desde el exterior se reciben en las pasarelas de pago que les acabo de mostrar. Listo. Segunda página web, una pasarela que tiene presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Panamá. Listo, estimados. Entonces, a través de esa segunda página web, las personas que vivan en esos países pueden pagar de una manera muy sencilla. Listo. Estimados, vean, cualquier inquietud de los métodos de pagos, no se preocupen porque la coordinadora Paula Contreras en los grupos de WhatsApp les explica toda esa parte. ¿Listo? Así que no se preocupen. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, esta es la última diapositiva. Muy importante que ustedes solamente presten mucha atención a todo lo que la coordinadora Paula les comparte en el grupo de WhatsApp. No sé si se dieron cuenta que cada vez yo mandaba un mensaje que decía más o menos lo siguiente. Solamente comunicarse con los administradores o las personas autorizadas que podamos escribir en los grupos de WhatsApp. Estimados, ¿por qué se les manda esta información? Es una información de precaución, ¿sí? Porque cualquier persona desde cualquier país del mundo puede ingresar a nuestras formaciones, ¿sí? Y se puede hacer pasar por trabajadores de la institución, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de estafarlos, con el fin de darles información falsa, de clonar celulares. Entonces, la idea de ese mensaje y también desde la página de aterrizaje se les informaba que tuvieran cuidado. Entonces, todos los directivos de la institución estamos obligados a presentar a los coordinadores que se van a encargar de administrar cada formación. La de esta formación en autismo y otros trastornos infantiles es la coordinadora Paula Contreras a través de esos dos números de WhatsApp.
Listo, estimados. Yo espero que esa parte les quede muy clara, ¿va? A continuación, les comparto esta información allí en el chat de Zoom y con eso finalizamos la presentación. Yo espero que todo les haya quedado muy claro, estimados, ¿sí? Lo que deben hacer ustedes es agregar como contacto a la coordinadora Paula para que ustedes sepan que ella es la persona autorizada, ¿listo? Que sí trabaja en la institución y es la persona que les va a mandar información real y la información que es veraz, ¿sí? ¿Listo? Original, pues. Estimados, voy a habilitar el chat para que me comenten si se comprendió toda la información. Ya el chat está habilitado. Estimados, ¿se comprendió la información que les acabo de dar? Ya el chat está habilitado. Listo, ya terminamos la presentación. Coméntenme, los leo por acá. ¿Se comprendió bien la información? Estimados, por métodos de pagos no se preocupen, listo. Que eso es lo que la coordinadora Paula les explica, ¿sí? Estimados, vean, guarden a la coordinadora Paula. Yo ahorita les voy a volver a compartir los contactos de ella. Lo que deben hacer ustedes es escribirle al interno a ella. Hola Paula, soy Lorena de Perú. ¿Cómo hago para pagar desde mi país? Hola Paula, soy Luis de Panamá o de Ecuador. ¿Cómo hago para pagar? ¿Sí me entienden, muchachos? O sea, eso es lo que deben hacer. ¿Listo? No se preocupen por los métodos de pago, ¿va? ¿Listo? Ya, esa es toda la presentación, estimados. Yo espero que hayan comprendido muy bien. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a la institución, estimados. Mañana segunda clase a la misma hora, 6 p.m. hora de Colombia. ¿Listo, estimados? Estimados, como me tengo que ir para otra presentación, es un placer estar con ustedes acá y que ustedes participen. ¿Listo? Cualquier persona puede cursar la formación. ¿Listo? Cualquier persona también se puede certificar mientras sea bachiller. ¿Va? Listo, estimados. Bendiciones para todos y bienvenidos a la institución. ¿Listo? Bueno. Ya saben, ahorita cierro el chat y les comparto el número de la coordinadora Paula. ¿Listo? Recuerden, estimados, que para el material de apoyo y el certificado se hace un aporte. ¿Listo? Bueno, estimados, nos vemos. Bendiciones para todos. Feliz noche y nos vemos mañana en la segunda clase. ¿Va? Bueno, todo bien. Nos vemos.